Amados hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con el capítulo 10 de esta carta de Pablo a los romanos, que hemos llamado el manual de doctrina del Evangelio. Hemos visto cómo pasamos de ser condenados por el pecado a ser salvos o redimidos en Cristo Jesús y luego mantener la santidad con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues bien, ahora estamos mirando la forma en que Israel se relaciona con el Evangelio, todo esto cómo ocurre a nuestro alrededor. Terminamos el capítulo 9, precisamente cuando estábamos hablando de que Israel ha sido elegida, Israel ha sido bendecida, pero esto mismo se ha convertido en un tropiezo para Israel. Ellos tropezaron en el nombre de Jesús en lugar de creer en él. No le vieron como el Mesías, no le vieron como el Hijo de Dios, lo que hace que ellos tropiecen en él. Y el capítulo 10, precisamente ahora entonces, empieza Pablo con una oración: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por todos ellos es para su salvación. Pablo quiere orar por Israel para que Israel llegue a los pies de Cristo. Ahora, Pablo resalta algunas cosas de ellos en el verso 2, dice: porque yo testifico a su favor que tienen el celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues bien, ellos sencillamente sí tienen un celo por Dios, pero no es un celo bien fundamentado. Más bien, ellos han desarrollado, por decirlo así, su propia ley, su propia justicia. Ellos procuran establecer su propio modelo. Sencillamente no se someten a lo que Dios les está diciendo, porque Dios quiere conducirlos a Cristo, porque esa justicia es el que cree en Jesucristo. Es decir, la justicia que es por fe. A Jesucristo hay que creerles. Juan capítulo 1, el verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que reciben el Evangelio, todos los que creen en Jesucristo, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ellos necesitan, antes de recibir el Evangelio, antes de creer en Jesucristo, necesitan considerarlo. Y la idea aquí no es buscarlo, porque está ahí, es por fe. No hay que subir al cielo, no hay que bajar al abismo, Él está aquí para todos. También estábamos viendo en los siguientes versículos que el Evangelio hay que creerlo, pero esa forma es, aquí el verso 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio. Era lo que Pablo nos exponía en 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos, donde él está diciendo que él está compartiendo lo que a sí mismo él recibió. ¿Y qué fue lo que él recibió? El Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Precisamente es eso, que creamos que Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que se levantó o resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Evangelio, es lo que hay que recibir, el Evangelio, y es en lo que hay que creer. Pero aquí se nos está hablando que si confesares con la boca, es decir, el anunciarlo, y creyeres en tu corazón, es esa fe que está en el interior nuestro, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿qué es el problema con ellos? El problema con ellos es cuestionar a Dios, es rechazar este Evangelio, pero me llama la atención porque 3 testigos nos hablan de lo que Dios iba a hacer.
Y la verdad es que mientras que unos reciben el Evangelio, muchos lo van a rechazar. Y ya lo había dicho David en el Salmo 19:4, cuando él dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Es lo que Pablo recita aquí en el verso 18. Y Pablo dice también que Moisés lo había dicho, esto en Deuteronomio 32:21. Y los provocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a celo. Y Pablo menciona un testigo más y ahora hace una referencia a Isaías 65, el verso 1, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Y más adelante Isaías vuelve y dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermanos, lo que hemos visto hasta aquí en este capítulo 9 no es otra cosa que a Israel rechazando a Jesús. ¿Y cuál es nuestra actitud hacia Jesús? Es una actitud de recibir el Evangelio, de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí es a donde necesitamos estar. Que el Señor les bendiga.